Un saludo a todos los seguidores de este podcast de Intramunicipio de Jumbo STMY, un espacio creado con el apoyo de la Junta Directiva de Intramunicipio de Jumbo. Recordarles a todos ustedes que es muy importante que le den like a este video para seguir produciendo contenido de este tipo y también que se suscriban al canal para que nos apoyen y de esta manera pues el algoritmo de YouTube nos siga enviando en este espacio tan importante para todos nosotros, que es de carácter sindical y que es de carácter social. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la compañera Maite Nistas. Maite, bienvenida a este programa. Un saludo para ti y bueno, saluda a la audiencia. Bueno, un abrazo fraterno a toda la audiencia del programa de Intramunicipio en Jumbo, un municipio muy querido. Agradecerte a ti, John, por la invitación muy amable. Esta entrevista el día de hoy, una vez pues hemos tenido la presencia del presidente Gustavo Petro Rego en la ciudad de Cali y él ha firmado el decreto convocando a la consulta popular y eso ha sido un elemento de discusión pues por parte de la ultraderecha y ese va a ser uno de los temas que trataremos el día de hoy con la compañera Maite, pero también, y no lo podemos perder de vista, los recientes acontecimientos en la ciudad de Bogotá con el atentado a Miguel Uribe Turbay. Pero sobre todo lo que remarcamos en este programa el día de hoy y lo que vamos a desarrollar en esta entrevista es la importancia de la lucha de este gobierno para combatir la desigualdad social en Colombia, y ese es el propósito del presidente Petro con la firma de este decreto, y eso fue lo que de alguna manera el presidente desarrolló en su alocución presidencial en la ciudad de Cali este 11 de junio del 2025. Entonces, Maite, en primera instancia, hablemos sobre qué sensaciones te genera, en primer lugar, lo acontecido el fin de semana pasado con el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Bueno, John, definitivamente el sentimiento de solidaridad se ha vuelto colectivo porque más allá de cualquier diferencia es una vida en la que están en estos momentos en riesgo y es un atentado, digamos, que pone en vilo el concepto de democracia que desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro a la presidencia ha querido de alguna manera recuperar, ¿no? La democracia del respeto a la diferencia, de que todas las voces son válidas, son importantes. Entonces, de antemano, pues la solidaridad con toda la gente de su equipo, con su familia y las oraciones pues para que el precandidato a la presidencia salga de todos esos momentos de crisis en su salud que le provocó este atentado. Pero también es muy particular un mensaje que se ha generado, que yo comparto además plenamente, es la tristeza que genera que sea un niño de 15 años, un niño de 14 años, que realmente tiene ese chico, el que esté perpetuando este atentado pues tan tenaz y que nos conmocionó tanto a toda Colombia. Ya hay investigaciones, ¿cierto?, que están arrojando quién podría estar detrás de este atentado. Las primeras de cambio dieron ante la investigación de la Fiscalía de arma homicida fue adquirida en Estados Unidos. Esto ya daba cuenta de la magnitud del poder de quienes lo contrataron a él para hacer esto. Y bueno, es un chico que viene de los sectores populares, ¿no? Que viene de una familia, digamos, con bastantes dificultades, un padre, digamos, que tuvo que ir a otro país a trabajar, una madre pues que ya muerta. Entonces esas características duelen mucho porque vemos cómo se instrumentaliza la juventud, como en las épocas de digamos, cuando estaban tan fuertemente los carteles en Colombia.
Y bueno, tristemente decirlo, como varios medios de comunicación tradicional y especialmente la oposición de derecha ligada al centro democrático, al uribismo, aprovechando de manera inescrupulosa, para no decir otro término más complejo, toda esta situación para hacer campaña. Vimos cómo casi que terminaron volviendo la Fundación Santa Fe de la clínica, entonces fue una sede de campaña, una cosa bastante lastimera, vergonzosa. Pues inicialmente las primeras 12 horas después del atentado se la dedicaron a decir públicamente varios de ellos y algunos medios a insinuar y a decirlo que el culpable de este atentado era el gobierno de Gustavo Petro. Sobre los hombros de él estaban colocando, digamos, toda la responsabilidad, cuando es cierto que el gobierno que es el administrador del Estado y que debe proteger las vidas y hay una, digamos que por eso está al frente de toda la investigación y de todo lo que se está haciendo, pero creo que la intencionalidad política con la que quisieron señalar al presidente Petro como el culpable de ese atentado definitivamente da cuenta de lo que representa la oposición en este país, carente de ideas, de creatividad, con dificultades para poder elaborar una política propositiva y por el contrario están todo el tiempo tratando a través incluso de fake news o noticias falsas de indulgar sobre el gobierno del cambio una serie de cosas que a veces ni siquiera suceden. Y bueno, esto ha sido completamente deplorable la forma como lo han hecho. Y hay que decirlo, hay una intencionalidad muy fuerte que ya le ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro a través de algunos trinos de unas fuerzas internacionales. Estamos hablando incluso de fuerzas mucho más allá de lo que implica la soberanía nacional. Fuerzas internacionales, todos y todas sabemos que se viene recomponiendo un neofascismo derechoso, ¿cierto? Es como redundante hablar de un neofascismo derechoso porque el fascismo es un poco parte de la derecha histórica, pero digamos que estas nuevas formas que se han venido reconfigurando a nivel internacional parece que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando aquí en Cali, azuzando, ¿sí?, una crisis constante, ¿sí?, azuzando una serie de miedos y temores a través de atentados que también se confabulan con unas disidencias de hombres camuflados que en este momento están también generando una serie de ambientes de zozobra en todo el país, particularmente el suroccidente colombiano, y que se une a todo eso que ha pasado con el candidato presidencial Miguel Uribe y todo lo que está sucediendo a nivel nacional con la crisis. Es decir, si tú miras, y con esto, digamos, podemos pasar a la siguiente pregunta, si tú miras, lo han venido mostrando una especie de línea del tiempo para que los que nos escuchen, que nos ven el programa un poco lo sepan, ¿sí? Hay ese atentado a Miguel Uribe reprochable, insisto, luego se viene toda una andanada de más o menos entre 10, 12 horas de insinuar o echarle la culpa a Petro por un tema de sus lenguajes, de las formas que tiene, ¿sí? Que nos parece además, lo han ido diciendo incluso mucha gente, si el lenguaje dependiera de la guerra de este país ya lo hubiéramos resuelto. Los temas de la guerra y de la violencia estructural en este país son de fondo, no es un problema de lenguaje. Ahora, claro que hay que desmontar el lenguaje, digamos, agresivo, digamos, hay un compromiso por tener un lenguaje más creativo, más considerado con la posibilidad de la salud mental del colectivo de la sociedad colombiana. Pero decir que es por el lenguaje o por las formas, digamos, contundentes a veces de decir las cosas, que estamos en una crisis de violencia en el país, es completamente negacionista. Y el negacionismo es una, digamos, una línea política que busca borrar que hay una serie de desigualdades grandísimas en el país, ¿cierto? Aquí la brecha de pobreza la hemos intentado y se ha ido cerrando un poco con este gobierno, pero la que recibimos de los gobiernos anteriores es una brecha de pobreza miserable, ¿sí?, miserable y triste. La cantidad de gente que está en este momento solamente comiendo un solo alimento en el día en Colombia y que se ha ido cerrando gracias, digamos, más que cerrar, se ha ido mitigando, porque no dejan gobernar. Usted sabe que cuando vamos a La Guajira, cuando el gobierno va a La Guajira dice,
aquí necesitamos unos decretos importantes para poder sacar unos recursos que vengan acá para atender rápido los temas que hay aquí de hambruna, los temas que hay aquí de falta de acceso a agua potable, etcétera. Que hace la Corte, tumba los decretos, o sea, no ven a por donde saca la cabeza del gobierno, por ahí les cae. Pero debo decirlo además, que entonces en la línea del tiempo que venimos, el nefasto atentado a Miguel, al precandidato, luego viene 10, 12 horas de estar acusando que es culpa del gobierno, luego viene todo el tema de suspender las labores del Senado y de Cámara de Representantes, ¿sí? Para no seguir discutiendo la consulta popular, ni tampoco ningún proyecto que haya en el momento ahí, sobre todo el de la consulta popular. Luego viene el presidente del Senado a desconocer la autoridad del Ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro, él como legislativo, desconociendo una de las ramas del poder tan importante y pasando por encima de él, trata de generar una reunión con las fuerzas militares, ¿sí? Desconociendo además una invitación que hace el presidente Gustavo Petro a conformar una comisión, digamos, que es la encargada de todos los temas electorales para garantizar la seguridad y que haya unas elecciones, digamos, en toda la medida de lo posible, con todas las reglas y con las garantías para todos, y que sean seguras. Desconocen esa invitación, no van los partidos que representa el señor Cepeda, presidente del Senado, ni va ninguno de los partidos que están en oposición, y luego llaman a las fuerzas militares en lo que hemos llamado un acto golpista, ¿sí? Entonces, venimos en esa seguidilla y luego se vienen una serie de atentados aquí en Cali, terribles además, ¿cierto? En Cali, en zona rural de Cali, en el Cauca, ¿sí? Que ya se los atribuyeron, como digo, estas insurgencias de hombres camuflados, de verdad completamente terribles, también deplorables, que no tienen nada que ver ni con el movimiento oficial ni con las fuerzas, digamos, populares que encarnan el tejido social en las ciudades y ni en el campo tampoco. Y entonces todo esto va generando un ambiente que normalmente termina generando ejercicios completamente nefastos en contra de los gobiernos. Cierro con esto, la mayoría de gobiernos los que le han hecho a través de un golpe blando, una serie de golpes de Estado, y a través del golpe blando, son gobiernos que tienen un Congreso como el que tenemos, ¿sí? Es una correlación de fuerzas adversas al gobierno de Petro y que termina haciendo todas estas acciones que parecieran aisladas y no lo son, son tejidas, ¿sí? Un golpe por acá, otro golpe por acá, una acción por acá, otra acción por acá, ¿sí? Generando zozobra en la gente, desconociendo el Ejecutivo, y es lo que no se va a permitir. Y ahí es donde podemos llegar ahora a comentar el gran acto que hubo en Cali, pese a la sembrada de miedo que hubo, eso fue así, milimétrico, sembrando miedo, para que la gente no saliera y para que Gustavo Petro, en últimas, para no ser revolucionistas, pero para intentar hacer una especie de, digamos, de resumen, preocupa que todo lo que han ido pasando efectivamente era para no permitir que por decreto se sacara la consulta popular y para generar miedo en la gente y por supuesto cada vez minar más el camino pues de democracia de cara a las elecciones presidenciales que se vienen y el Congreso. Bien, Maite. Este programa también está diseñado para hablar de la memoria histórica del movimiento sindical y el movimiento social. Y en ese sentido, tú tocabas ahí el tema del lenguaje de odio, que por cierto es algo a lo que está apelando mucho en este momento la ultraderecha colombiana, y eso es evidente en las redes sociales, sobre todo en X. Es muy común encontrar líderes de la ultraderecha, líderes políticos sobre todo, y también periodistas de medios muy prestigiosos que utilizan el lenguaje de odio y palabras, inclusive palabras soeces, para referirse al presidente Petro, para referirse a los líderes y lideresas sociales, al movimiento sindical, y entonces se ha convertido casi que, o convierten
contar nuestra memoria histórica y contar nuestra verdad como un lenguaje de odio, es decir, hablar de 6.402 falsos positivos, hablar de la escombrera. Nosotros en este programa hemos hablado de la escombrera en la ciudad de Medellín, donde tuvimos una invitada, una madre buscadora invitada, la tuvimos en este programa. Entonces, hablar de ese tipo de cosas, hablar de inclusive de la masacre de las bananeras. Aquí tuvimos a Renan Vega, cantor, hablando de la masacre de las bananeras. Y hablar de la memoria histórica y de la violación de los derechos humanos a los trabajadores y al movimiento social, se convirtió en un lenguaje o en algo que denomina la prensa y denominan los sectores de ultraderecha como mensaje de odio, cuando en cualquier sociedad moderna tendríamos todo el derecho a contar, obviamente con el debido respeto, pero también con la vehemencia suficiente de las organizaciones y de los movimientos sociales que han vivido en carne propia la violación de sus derechos fundamentales y sobre todo un derecho como es la vida inclusive o el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué opinión te merece esto que sale a la orden del día, que tú lo mencionabas, que ocurrió en unas cuantas horas, donde salieron estos dirigentes de la ultraderecha y los medios hegemónicos a plantear, a hacer señalamientos, a endilgar responsabilidades sin la debida prueba, y también lo que están haciendo, pues, señalándonos que estamos utilizando mensaje de odio para cuando nos referimos a la verdad, a la memoria histórica del movimiento sindical y social, cuando exigimos justicia y cuando exigimos reparación. ¿Qué opinas tú de este elemento, compañera Maite? Primero que todo, felicitar a Sintramunicipios, a ti, John, por seguir en una importante campaña contra el olvido. O sea, yo creo que es clave por la memoria y el legado que han dejado nuestros muertos en la lucha social, sindical, política, y por la necesidad, digamos, de que las futuras generaciones reconozcan la importancia de lo que los han antecedido. Segundo, yo pienso que esa parte de la estrategia de lo que hemos llamado puede ser neofascismo, que viene cabalgando una ola, que viene cabalgando a nivel mundial, ¿cierto? Uno que es el tema del negacionismo, ¿sí? Esto de tratar de vender una verdad amañada, ¿sí? Negar los 6.402 falsos positivos, o mejor dicho, ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Eh, Cuando se niega la masacre de las bananeras, o sea, ese negacionismo que adapta una realidad favorable, porque cuando usted empieza a escuchar quiénes eran los que gobernaban en esas épocas, quiénes eran los que ejecutaban, quién daban las órdenes, quiénes eran los ejecutaban, casi todos tenían algo que ver con los que hoy están en las épocas de ahora actuales. Eran sus padres, sus abuelos, ¿sí? Alguna relación de familiaridad o alguna relación política tenía. Entonces, ese negacionismo, que no es nada nuevo, es un concepto, de hecho, más que un concepto, es una línea de pensamiento, déjame decirte, que practica desde hace mucho tiempo. Entonces, cuentan, por ejemplo, que uno de los que más promocionó como línea de pensamiento el negacionismo es Hitler, ¿sí? Para negar toda la historia del Holocausto, y contrató filósofos, periodistas, contrató una serie de profesionales y gente para reescribir la historia, ¿sí? En la que se negaba el Holocausto. Y por eso esa es una práctica, digamos, histórica de la derecha, y particularmente la derecha fascista, porque yo debo decirlo, la derecha no es homogénea como la izquierda tampoco. Entonces no podemos decir que toda la derecha es fascista, ¿sí? Porque efectivamente ni que toda la derecha es neoliberal, ¿sí? Tal vez capitalista toda así, ¿no? Y digamos, pero neoliberal no la es toda. Pero bueno, eso es de otra discusión, de otro debate. Entonces, debo decir que uno digamos, de los elementos fuertes es el tema de el negacionismo. Otro es el tema de cortar, digamos, nuestros conceptos y nuestras luchas a favor de la manipulación que puedan hacer ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Ahorita lo decía el presidente Petro en su locución reciente. Él dice, yo me considero el líder conceptual, y ahora se me olvida, no es un libre pensante, sino un libertario. No, la palabra. Desde hace rato, el concepto de libertario cercano a nuestra lucha es un concepto bellísimo, pero llegó Milei en Argentina y lo cortó. Pero lo cortó porque además ellos tienen un concepto libertario completamente adverso a lo que nosotros estamos promocionando y nosotros. Empiezan a cortar conceptos, a sacar sus propios autores que le pongan ese tinte, ¿cierto? Privatizador, ese tinte de una relación ahí nefasta entre los narcos y los paramilitares con el Estado, o sea, un tinte muy fuerte y muy de la idea de exterminar al opositor, de lo que no sirve, que no estorbe, o sea, una cosa, un pensamiento muy complejo. Y entonces, por supuesto, el otro elemento sería el de la cooptación de ciertas luchas y la cooptación, digamos, de ciertos conceptos. Entonces tenemos negacionismo, la cooptación de ciertos conceptos y pienso que además hay que resaltar que ha sido completamente válido, necesario y además ha sido, digamos, bastante provechoso. Ha valido la pena toda la lucha que se ha hecho por el tema de la memoria colectiva, ¿sí? De la memoria contra el olvido, ¿sí? Porque si no fuera así, no sería ni del interés de ellos y de ellas, de esa derecha neofascista, ni le estarían dedicando tanto tiempo a poder desmontar, digamos, toda esta andamiaje que ha habido históricamente, ¿cierto? De, digamos, de repertorios de lucha, acciones colectivas, ¿sí? Y digamos, de unos pensadores alrededor de eso, como Renan Vega, por ejemplo, es decir, no estarían en ese esfuerzo por desmontar esto. ¿A qué me refiero? Que ha sido efectivo, que les está doliendo, que les está afectando, ¿sí? Eso, o sea, eso también me parece que hay que tomarlo como un factor interesante a tener en cuenta. No estoy validando la acción de ellos, estoy diciendo que ha sido tan importante, impactante y de tanta incidencia que se ha hecho por los movimientos sindicales, los movimientos sociales y populares por la memoria en contra del olvido, que ellos tienen tan preocupados que están dedicados a tratar de darle un giro, ¿sí? Desde el negacionismo, darle un giro a eso que hemos estado haciendo históricamente. Entonces, cuando aquí estamos diciendo las escuchas tienen la razón, los murales lo dicen, la escombrera es un cementerio de impunidad, la escombrera es un cementerio, ¿cierto?, del intento de asesinar el pensamiento social político comprometido con los derechos humanos. Ellos están diciendo otra cosa en contra de eso. Estamos en una puja política, una disputa constante y creo que se ha exacerbado en el marco de este gobierno por la eficacia que ha habido a la hora de colocar el tema. Es más de gratis que un presidente se pare en una tele y pueda decir dos o tres cosas que nunca hubiera dicho un presidente anterior en los anteriores gobiernos en Colombia. Está diciendo cosas que él ha vivido, que ha visto, pero además que también reivindica los movimientos sociales y las organizaciones populares y sindicales. Tiene un nivel de importancia no solamente en la semántica y en la narrativa simbólica o el imaginario colectivo, es a la hora de la realidad, a la hora del ejercicio, es decir, eh, cada vez más la unidad de búsqueda está logrando evidenciar que muchos de los restos que se encuentran en cementerios, en sombreras, en diferentes lugares, ¿cierto? Son restos de jóvenes y de personas que han sido asesinadas por pensar diferentes, por proceder de sectores populares en Colombia, en cualquier territorio. Entonces, creo que todas, digamos, estas formas, digamos, de lo que para ellos sería su matriz comunicacional, atacar, desconocer, hace parte de un ejercicio, para mí, un poco de desespero, debo decirlo, pero también además porque ha sido muy fuerte lo que se ha hecho y todos los que hemos estado, digamos, en el ejercicio de poder reivindicar de una u otra manera, ustedes de la idea de reivindicar a los mártires del sindicalismo, ¿cierto? Cómo ha sido históricamente el intento de desaparecer el movimiento sindical de la faz de la tierra para asesinando a diferentes compañeros, ¿sí? Por lo que ha significado, ¿cierto? El ejercicio que han hecho, digamos, en los espacios sindicales, pero también en los espacios barriales, ¿sí? Cuando un chico, una chica
desaparecido y cómo la gente se organiza, las madres se organizan. Muchas de las madres, voy a decirlo, yo vengo de trabajar más o menos 1 año y medio en la unidad para las víctimas y hay unos liderazgos muchísimos en la unidad para las víctimas, ¿sí? Uno de las víctimas, de la gente que fue víctima por cualquiera de los 11 hechos victimizantes que hay, y uno lo que encuentra es que nunca pidieron ser líderes, a diferencia de que nos lideramos otras cosas por el tema de mujeres, de género, LGTBI+, el tema sindical, es decir, usted llega a un escenario, se prepara, se le va perfilando su liderazgo, pero ellos, la vida en relación con el paramilitarismo y la guerra, el conflicto armado en Colombia los volvió víctimas y les tocó salir como fueran a hacer. Y aquí en Colombia hay mucha gente que nunca pidió ser víctima, nunca pidió estar en esos momentos como fin de guerra, ¿cierto? Y la vida lo puso ahí y lo han asumido y por eso son admirables, completamente admirables. Entonces, me parece que estamos en un momento clave, vamos por buen camino, es decir, ha valido toda la pena del mundo los murales, los foros, los libros de recopilación de historias de vida, de lucha sindical, popular, ¿sí? Ha valido toda la pena del mundo, esa idea de me borran un mural, vuelvo y lo pinto, ¿sí? Ha valido toda la pena del mundo programas como estos, ejercicios, digamos, de escucha, intercambio generacional con abuelos y abuelas que vienen de una lucha histórica en contra del olvido y contra la impunidad. Ha valido toda la pena porque hoy está en el centro del debate. Ellos están peleando la narrativa, ellos están peleando lo que se ha ido desplazando con la verdad de las víctimas, con la verdad de quienes mantienen la memoria. Y tenemos que seguir y seguir en este ejercicio que ha tenido tantos repertorios hermosos de acción, repertorios hermosos de incidencia. Para mí eso es clave. Lo veo de manera positiva en medio de lo difícil que está la situación. Y van a seguirlo haciendo y la idea es poder mantener las memorias, poder mantener el relato, poder mantener las acciones, porque ha sido efectivo. Y este gobierno, yo tengo, digamos, una firmeza, una credibilidad firme en que en ese tema no es impajaritable, no titubea ese gobierno para decir que es eso lo que hay que hacer, que es eso lo que hay que apoyar, ¿sí? Y sigue siendo, a pesar de que el gobierno también ha incidido mucho, sigue siendo un elemento, una bandera enarbolada por la sociedad civil, ¿sí? Por eso es tan clave, que a veces la gente dice, pero el gobierno debería ser más, sí, es verdad, ha hecho lo que ha podido. Yo siento mucho más fortalecido el Centro Nacional de Memoria, siento mucho más fortalecido la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, siento mucho más, o sea, hay entidades del gobierno que la siento mucho más fortalecidas y de nuestro lado, ahora que está Gustavo Petro y Francia Márquez que antes. Sin embargo, siento que la bandera de la memoria contra la impunidad y el olvido es una bandera muy propia de la sociedad civil, del pueblo. Recuerden que tenemos que enfrentar entre gobierno y pueblo, y ahí creo que está, ahí es donde es seguir en esa lucha importante, me parece re clave. Y van a seguir, porque es un elemento que ellos van a seguir en su negacionismo constante, o sea, tratando de vender su verdad. Para eso tienen los medios de comunicación masivos, tradicionales, ¿sí? Y por eso me parece tan acertado que aquí también se tengan unos medios de comunicación que cada vez crecen más para poder contar, digamos, este lado de la historia que creemos que es el lado de la historia correcto y necesario. Sí, Maite, de hecho nosotros el primer programa que presentamos en este canal se llamó La Verdad en Disputa, y ese es el desarrollo, o eso lo hemos venido desarrollando en cada uno de los capítulos, llamémoslo así, en cada una de las entrevistas, y entonces por eso estás invitada el día de hoy para que nos ayudes a contar nuestra verdad desde nuestra perspectiva, decirle a la audiencia el sentir de los sectores sociales y obviamente de los sectores sindicales. De lo que acabas de plantear, yo diría, como de pronto alguien por allí lo mencionó en algún espacio, nosotros soñamos un país con todos y para todos, pero hay quienes en este país visualizan un país sin nosotros. Entonces, eso es desafortunado porque el lenguaje de odio de algunos de esos líderes apunta como a eso. Entonces,
Eh, Siguiendo ya con la parte, ya cerrando este programa de alguna manera, pero siguiendo con el discurso de Petro Gustavo, el 11 de junio, aquí en la ciudad de Cali, él plantea, y eso todos lo sabemos, porque lo hemos vivido, lo vivimos en los barrios, lo vemos todos los días, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando nos desplazamos por las principales ciudades de este país, que en Colombia hay una desigualdad social, y eso es lo que ha enfrentado este gobierno justamente. Entonces, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, tenía que corregir esa disparidad que había entre los más ricos del país y la gente pobre, que es una inmensísima mayoría. Y de esas barriadas pobres, de esas barriadas sin oportunidades, es que sale un joven como el que perpetró el ataque que reprochamos también desde este programa, y que obviamente no está bien. Eh, y las causas que Petro las explica muy bien en su alocución son justamente esa desigualdad. Y justamente lo que tenemos que hacer todos en este país, y con el apoyo de todos, con el concurso de todos, de derecha, de izquierda, de centro, es apuntar a que esa desigualdad que hemos vivido se corrija. Y a eso precisamente apunta la consulta popular. Entonces, aterrizando allí y en lo que desarrolló Petro en su discurso, de plantear lo que hace la desigualdad social, cómo se han perdido derechos en el Congreso, cómo en el Congreso los trabajadores, en lugar de que se respete el principio de progresividad y no regresividad, antes ha habido unas reformas regresivas que le han ido quitando poco a poco derechos a los trabajadores y dejándolos en su más mínima expresión. Entonces, ¿cómo ves tú en el escenario de lo que hemos planteado, en el escenario de la, del discurso del presidente Petro, pero también con lo que ha hecho en estos años de gobierno, cómo ves tú el tema de la consulta popular? Muy bien, John, tu introducción me permite compartir lo siguiente, que es un punto de vista frente a lo que está pasando más allá de lo puntual. Estamos frente a un neoliberalismo completamente copador, ¿sí? Ha estado en el gobierno durante años, ha ocupado el ejecutivo durante años, y ha hecho mella, ha gobernado para poder generar más acumulación, tratar de reducir el Estado a su mínima expresión. Trato de hacerme entender. Los estados, hay nociones de Estado que dicen que el Estado somos todos iguales, pero en concreto también la noción de Estado de que el Estado se presenta cuando hay entidades públicas del Estado. Estamos hablando de centros de salud, hospitales, escuelas públicas, universidades públicas, ¿sí? Entonces, cuando históricamente en este país los gobiernos lo que han hecho es reducir el presupuesto de las entidades públicas, ¿sí? Reducir el presupuesto de las entidades públicas, reducir su planta de personal. Eso lo que ha provocado es una serie de privatizaciones de las entidades que garantizan derechos de la gente. No se privatiza un hospital, está privatizando en cierta medida lo que tiene que ver con el servicio de la salud. Y lo mismo cuando es una universidad, cuando es una escuela, ¿sí? Cuando usted privatiza, cuando usted liquida una entidad pública, abre un boquete para que llegue el privado y brinde un servicio a un costo determinado, a un precio determinado. Entonces, ¿quién es el más beneficiado históricamente de esta reducción del Estado a su mínima expresión, que es una forma de neoliberalismo? Entonces, ahí hay una gente, el sector financiero, ¿sí? Entonces, el sector financiero, cuando se ponen a escuchar quién es el que está dando normalmente aportes económicos para las campañas presidenciales
o para los campañas a congreso, todo el mundo empieza a decir, las marcas, empiezan a hacer unos mapas con diferentes marcas de entidades privadas y financieras dando plata para las campañas. Es una forma de incidir en la política, de cortar la política. Porque cuando esas personas que son financiadas de esa manera normalmente llegan es a votar en el Congreso, a votar en contra del pueblo en general y a favor del sector financiero. Lo mismo pasa con el Ejecutivo. Lo que vemos en este momento es un presidente, ¿sí? Una presidencia que no, digamos que está tratando de que recibió un Estado social de derecho completamente desvalijado, ¿sí? Es como cuando se llevan un carro, se roban un carro y le quitan hasta lo que no hay, y le dejan por ahí las matrosas, más o menos recibimos aquí a Colombia. Entonces Gustavo Petro llega nuevamente a tratar de recomponer el Estado social de derecho. Y esto fue un esfuerzo grandísimo. Claro, lo que teníamos pensado seríamos todos y por eso también votamos por el programa era que vamos a llegar realmente a tratar de transformar cosas que están ahí, pero transformarse sobre la base de algo que ya está más o menos, de la base de algo que lo posibilita, pero aquí no había que recomponer cosas que han dejado desvalijadas. Este gobierno ha hecho todo el esfuerzo por recomponer muchas de esas cosas que tienen que ver con la salud, por ejemplo. ¿Sí? Tú lo dijiste muy bien, entonces los temas de salud, los temas de vivienda, los temas de servicios públicos domiciliarios, o sea, son temas que tienen que verse en una noción progresiva, es decir, ir mejorando de acuerdo a las posibilidades y las necesidades que hay en el momento, pero no, lo hemos visto, o sea, la ley sí es completamente regresiva, pero además no nos quieren mover de ahí. Y un poco pues lo que estamos diciendo es cómo se sigue recomponiendo, restaurando, recuperando este Estado social de derecho que tiene en el centro la Constitución de 1991. ¿Sí? Le decimos que una Constitución garantista, que no es la panacea, porque yo me distancio de la idea de prenderle velas y decir, oh, Constitución es lo mejor del mundo, no. Sí, es muchísimo mejor que la de 1886, la que teníamos antes. ¿No? Pero pues por supuesto también fue la que permitió, por ejemplo, digamos las instituciones mixtas del Estado, ¿cierto? Entonces por ahí entró mucho en lo privado y la que permitió ese neoliberalismo que habla de que el subsidio, es decir, el recurso del Estado no debe de ir a la oferta, a la gente, sino a la demanda. ¿Sí? Y eso también es una variable que ha afectado muchísimo, muchísimo. Perdón, que no debe ir a la demanda, sino que debe ir a la oferta. ¿Sí? Antes iba directamente al hospital, llegar a quien llegara ya a la puerta del hospital debía ser atendido. El subsidio empieza a ir a la oferta, perdón, a la demanda, a la gente, y decimos, no, es que no alcanza para todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo necesita ir al médico, pero no alcanza, entonces se crean formas de focalizar ese recurso, se llama la focalización. Usted dice, ¿qué nos creamos? Entonces dice, por ejemplo, el CISBEN, entonces identificar al pobre, el más pobre, que la gente necesita. ¿Sí? El subsidio a la demanda es una forma de neoliberalismo, la focalización es una forma de neoliberalismo, y digamos que es un poco lo que he estado tratando de combatir Gustavo Petro a la hora que dice, necesitamos menos intermediarios, porque tras de que hay tanta gente y tan poco recursos, necesitamos que no haya intermediarios, entonces empieza a haber un debate ahí de cómo atender la salud directamente con las entidades. Con todo este panorama y con la negativa al Congreso de la República de darle el debate, a la consulta de darle el debate, al proyecto de ley de reforma, digamos, de reforma del trabajo, porque digamos que ahí lo que hubo fue una absurda, ni siquiera era el debate de hundirlo y después ni siquiera el debate de la consulta. Lo que está haciendo Gustavo Petro es haciendo valer su lugar de ejecutivo y por decreto sacando, digamos, la consulta popular, que como tú muy bien has dicho, lo que busca es recuperar derechos que antes estaban para mejorar las condiciones laborales y de salud de la población colombiana. No es, no, ni siquiera, mira, lo que está buscando con la reforma, lo que buscaba con la reforma laboral que hoy lo busca a través de la consulta, ni siquiera es tocar el capital de las empresas y los empresarios. ¿Sí? Es tratar de darles lo justo, ni siquiera que les regalen nada. Y cuando se les da lo justo,
los y muchos les toca un poco de la ganancia y no mucho. Es decir, que aquella gente que dice que aquí lo que están tratando de expropiar son falsos, mentirosos. Aquí lo que está tratando es dar de lo justo a la gente. Y lo justo ni siquiera es en contra de, digamos, de los beneficios de los empresarios. Lo justo es que si un trabajador o una trabajadora está ganando lo justo por su trabajo después de las 6, porque a las 6 es que a las 6 se acaba el día, y si se esconde a las 6, Gustavo Petro lo dijo en la plaza, y lo venimos diciendo de rato, entonces se esconde a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche, como lo colocó Uribe. Entonces, a las 6 empieza a cobrar esa persona cuando se acaba el día sus horas extras. Eso es lo justo. En lugar de estar descansando en su casa, después de 8 horas de trabajar, pueda cobrar horas extras, ¿sí? A las 6 de la tarde, a partir de ahí. Si una persona está tranquila y satisfecha trabajando, pues va a hacer las cosas mejor. Va a tener un poco más de dinero en el bolsillo y va a darle calidad de vida a su familia. Entonces, si le compra solamente una pantaloneta cada 6 meses a su hijo, pues, tal vez le compre tres. Y en ese almacén donde le compran esas tres pantalonetas y otros van a comprar otras pantalonetas y otros, lo que le va a pasar al dueño del almacén es que va a decir, benito, otra vendedora, otra vendedora. Le mejora el sueldo a sus vendedores, contrata a otra persona porque está vendiendo un poco más. Y así mismo va a comprar más pantalonetas que ojalá no fueran chinas, sino pantalonetas hechas aquí por la manufactura colombiana, que ojalá se active el sector de la manufactura colombiana por lo que se firmó en el oriente, como de todo el tema de la ruta de la seda, ¿cierto? Para que pueda haber una reactivación económica. Es que tiene un sentido circular muy interesante de la reactivación económica, mejorarle las condiciones laborales a la gente. Entonces, pues digamos que en ese sentido es que está en este momento este gobierno y que es tan valioso, y por eso invitamos a toda la gente, no solamente para que diga, sí, yo voy a votar por la consulta 16 veces, sí. Necesitamos que cada persona por lo menos ponga entre 2 o 3 votos. ¿Qué significa eso? No significa irle a comprar el voto a nadie, al contrario, es ir a contar cada uno de estos, digamos, importantes argumentos, ¿sí? Con la gente y convencer. Yo estoy haciendo una campaña que se llama Vamos a conquistar corazones y a ganarnos voluntades. Porque así fuéramos los mismos 11 millones y pico que votamos por Petro a votar por la consulta, no ganaríamos. Necesitamos más gente que ha estado dubitativa, que ha estado como desconfiada. Necesitamos ganarnos esos corazones, convencer esas voluntades. Eso implica mucha pedagogía. Y la pedagogía es la que estamos invitando, es una pedagogía del amor. Y no es una cosa charlatana, es del amor, es que si el otro tiene dificultades para entender lo que estamos proponiendo o tiene una información errada, escuchémoslo a ver qué es lo que está diciendo y tratemos de brindarle unos argumentos que le quiten esa desinformación que tienen, que le quiten esa prevención que tiene. Hagamos el intento desde la escucha y desde la idea de la argumentación. Estamos invitando a hacer ollas comunitarias, estamos invitando a hacer audiciones musicales. Yo vengo diciendo, usted no nos audición musical aquí en el Valle, se pone Juan Albañil del show Feliciano y usted puede hablar saborazo de todo lo que significa recuperar los derechos laborales a la clase trabajadora, porque Juan Albañil es un obrero de la construcción y tiene todos sus derechos completamente negados. Y si él va a construir ese edificio, nunca puede entrar allá al edificio. Y su hijo le va a preguntar, papi, ¿por qué no puede entrar y cómo le hace? Espera, tu hijo, es que es la pregunta de qué le estamos dejando a las generaciones que vienen. Entonces, pues un abrazo fraterno. Yo creo que es lo que la tarea que tenemos conjunta, crecer. O sea, ya no sabemos el tema entre nosotros, estamos convencidos, llenamos la plaza, exorcizamos el miedo porque miedo había. Yo creo que una bomba aquí, una bomba allá, una cosa acá, a todo el mundo le da cosa. A mí me llamó la mitad de mi familia diciendo, mucho cuidado, no vaya, pero no, yo salgo. Y convoqué, vamos con la gente que vamos. Y me dice ver los ríos de gente para poder entrar a la plaza y me dice que me sonó el himno nacional de Colombia, nosotros ahí en la plaza, alegres, emocionados, emocionados, y cuando Pedro llegó a decir, aquí estamos y vamos a seguir. Eso me emocionó. Pero ahí está lo que tenemos, ya lo tenemos. Ahora vamos a conquistar corazones, más gente para que voten por la consulta. Y la consulta en sí no es un fin, es un medio. Por eso, como medio, lo importante es que a donde vamos dejemos una semilla. Para lo que se viene, que se den cosas. Esto es parte de lo que estamos haciendo desde hace rato y sigue. Esto no es el final, no quiere terminar todo ni con ganar la consulta. No, esto es una cosa constante de transformación.
cultural, pero también física de derechos humanos. Bien, Maite, lo que recogería yo allí es que por primera vez en la historia un gobierno defiende a la gente, se pone del lado de la gente para defender los intereses de los trabajadores, de la gente que como Juan Albañil construye una casa pero no tiene casa porque no tiene derechos laborales. Entonces, hacia eso es la propuesta de este gobierno a través de la consulta popular, a través de haber presentado un proyecto de reforma laboral que incluyera todas esas elementos que tú de alguna manera has listado para defender a esa madre cabeza de hogar, para defender a ese Juan Albañil que de pronto nos está viendo, para defender a ese taxista, para defender a esos compañeros y compañeras, a esos trabajadores, a esa masa crítica que hace parte del país más desigual o de uno de los países más desiguales del mundo y que tenemos que entre todos y todas corregir de alguna manera. Entonces, primero que todo, nuevamente agradecerte, Maite, por haber estado en este espacio, agradecer a la audiencia que nos ha acompañado hasta este punto y hora e invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita y que ojalá sigan viendo nuestros programas que lo que apuntan es a la construcción de nuestra verdad, de la otra cara de la verdad y no la verdad de los medios hegemónicos que nos cuentan su verdad, pero no cuentan esta parte de la historia. Entonces, Maite, muchas gracias y no sé qué quieras decirle a nuestra audiencia ya para despedirnos. Decía todo. Sí, vamos con este bonito proceso de la consulta a los barrios, vamos a oxigenar liderazgos, hay tanta gente líder que hace rato no visitamos, no estamos ahí con ellos, con ellas, eh, como dices, esta es una oportunidad muy bella de retorno a lo popular, de retorno, y los que han estado en lo popular siempre, o los que hemos estado en lo popular siempre, de podernos mover nuevamente con tranquilidad por las calles. Bueno, esto de fondo también nos permite seguir viviendo una idea humanista de la vida, ¿no? Ustedes ya saben que para combatir el fascismo hay que combatirlo con humanismo y con amor, ¿sí? Lo humano, es decir, el humanismo está por encima y el amor está por encima de cualquier mezquindad y odio. Yo creo que esa es nuestra bandera también. Ya no nos toca aprenderla a ningún lado, no, ni inventarla, esa la tenemos aquí. Estamos convencidos de eso, convencidas de eso. Sí a todo, sí a todo. Sí, a todos, es el mensaje final de Maite Misas. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias.